Hola, buenos días, porque estamos por la mañana, son la 1 de la tarde, las 12 en las Islas Canarias y gracias por estar ahí al otro lado. Estamos en una hora poco habitual para hacer el directo, le vamos a hacer hoy a la 1. Debéis tener disponible de todas maneras luego en el canal de YouTube y también en esta plataforma de LinkedIn. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Luis Serra Magem. Es un invitado más, un ponente más dentro del Congreso de Nutrición de FESNAT del 2020, que ya sabéis que os dejo en pantalla el enlace que se desarrollará del 11 al 13 de marzo, con casi 70 ponentes, hablando de alimentación, hablando de nutrición. Entonces, Luis es la persona de clausura este congreso y de verdad es un verdadero placer tener una persona como Luis, con la trayectoria como investigador científico, doctor en medicina. Ahora voy a pasar ya a presentarle. Antes de ello, solamente quiero deciros una cosa. Tenemos 4 ponentes más en los próximos días. Mañana estaremos con Ángel Ríos hablando de nanopartículas a las 19:19. El lunes tenemos a Francisco Warner, que hablará de microbiota, un tema muy interesante y bastante desconocido, ¿no? entre mucha gente, y yo creo que es muy bueno que nos lo conozcamos, ¿no? También a las 19:19 el 17 de febrero. El 20 de febrero tendremos a Cristina Nerín, que nos hablará de envases. Y el día 25 de febrero a Guillermo Molina, de educación nutricional. Ya veis, hay alguno más que vamos a tener, que estoy cerrando, pero vamos a tener 6 ponentes de este congreso. Y sin más, voy a pasar a presentar a Luis. Hemos puesto la hora de empiezo del directo a las 12:02 del 12 del 2. Os quiero poner ahí un número un poco redondo, a las 12:02 de las Islas Canarias, a las 13:02 aquí, ¿no? en la península. Luis Serra Magem es doctor en medicina y nutrición, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente es director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es fundador y presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, de la Fundación para la Investigación Nutricional y de la ONG Nutrición Sin Fronteras. Es autor de más de 800 publicaciones científicas, con 70 libros y 485 artículos científicos. Todo esto lo que hace es que este historial científico y académico le sitúa como uno de los científicos con mayor productividad y entre los más citados, ¿no? Además, ejerce un liderazgo internacional en el campo de la nutrición y de la salud pública, de la dieta mediterránea, de la prevención de la obesidad, que hablaremos hoy, la sostenibilidad alimentaria y de la hidratación. Así que, sin más, voy a darle paso a Luis, que está al otro lado. Buenos días, Luis, y un placer estar con nosotros aquí en un directo de LinkedIn. Gracias. Muchas gracias a ti por la amabilidad y por la perseverancia, la buena organización de todo. La verdad que te conozco muy poco, pero eres muy buen profesional. Pues gracias, Luis, por la parte que me toca, ¿no? Si quieres, vamos a empezar, ¿no? En este directo, la gente ya estará ahí al otro lado. Pueden participar y podéis, como al otro lado, con alguna pregunta a través de los comentarios, como tenéis y como solemos hacer, y luego a la mitad o al final, pues recopilamos alguna pregunta y las podemos comentar, ¿no? Durante el directo, que es lo que también enriquece. Pues si quieres, Luis, te voy a preguntar sobre un tema que yo creo que conoces muy bien, ¿no? Que es todo el tema este de la obesidad, ¿no? Del problema que tenemos de sobrepeso y obesidad, ¿no? Especialmente en los niños. Es verdad que tenemos muy claras las premisas, por lo menos yo creo, ¿no? De ir a congresos o de ir a jornadas, la que se hace anualmente en el Ministerio de Sanidad, con base científica sobre qué hacer para no tener sobrepeso, para intentar bajar estos datos, pero lo que estamos viendo es que
los números no disminuyen. Quizás a lo mejor la tendencia ya no sube tanto, pero realmente no hay una disminución como quisiésemos, ¿no? Entonces, algo no estamos haciendo bien. Se están haciendo cosas, acciones, pero algo no estamos haciendo bien para que realmente esto funcione. Y no podemos permitirnos, ¿no?, tener más obesos y tener un problema todavía mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pistas nos puedes dar de cosas que estamos haciendo mal y que podríamos mejorar? Bueno, realmente hemos cometido algunos errores en relación con la obesidad, ¿no? Primero, pensar que la obesidad se debía a un solo alimento o se debía a una sola bebida, ¿no? Esto lo hemos leído mucho en redes sociales, sobre todo, y lamentablemente no es así. Es un problema muy complejo que obedece a una transición, no solo alimentaria, sino de estilos de vida, de urbanización, de una serie de aspectos sociales, coyunturales de nuestra sociedad, que ha hecho que, pues, por ejemplo, que hace 50 años los niños antes iban andando al colegio y caminaban un montón y actualmente pues prácticamente el ejercicio por desplazamiento se ha reducido mucho, ¿no? La alimentación ha cambiado muchísimo también, ahora es una alimentación mucho más procesada, mucho más industrial, mucho menos de fogones y de alguna forma la cultura del fogón ha dejado paso a la cultura de la industria alimentaria, ¿no? Y todo eso también ha influido. En definitiva, hemos pensado que la íbamos a solucionar enseguida y el problema que tiene la obesidad es que es relativamente fácil ganar peso, pero perderlo es muy difícil, todo el mundo lo sabe. Existe una serie de mecanismos que hacen que este proceso no sea un tema de balance energético de ida y vuelta. Es mucho más complejo. Existen mecanismos de defensa que tradicionalmente, lo digo para la gente que le gusta hablar del paleolítico, ha hecho que sea mucho más fácil para el cuerpo humano, está más preparado para situaciones de carencia que para situaciones de abundancia. Nunca el organismo humano se llegó a imaginar que llegaría un día en el cual el hombre tendría problemas por exceso de alimento, ¿no? Que no sería capaz de regular la conducta alimentaria para no sucumbir a un exceso alimentario en su entorno, ¿no? Pero es así, ¿no? Por la forma en cómo se presenta, publicita estos alimentos, pues realmente supone muchas veces una verdadera dificultad para los niños y para las familias, pues reducir este tipo de alimentación y hacer una alimentación más mediterránea, más tradicional y hacer más ejercicio físico. Perdona para citarte, pues se ha pensado, no, el problema son los comedores escolares. No, los comedores escolares son muy importantes, pero no son el problema. Los comedores escolares es una parte del engranaje, pero solamente un 30-35% de los niños españoles comen en el colegio. El resto no, se va a su casa. Por tanto, el problema no son los comedores escolares que están organizados en nuestro país para ofrecer alimentación a las personas más necesitadas, económicamente y socialmente. Por tanto, es un elemento más, pero desde luego no es el problema. Alimentarse bien es importante, pero cuando hacemos acciones solamente para mejorar el modelo alimentario, no incidimos en la obesidad. Cuando combinamos alimentación, actividad física, cambios conductuales, cambios en el entorno, entonces sí, pero solamente modificando la ración alimentaria y mejorándola, no conseguimos reducir la obesidad. Entonces, son muchos frentes, ¿no?, sobre los que hay que actuar. No hay, lo que has dicho, ¿no?, una única causa que es la que nos haya llevado, ¿no?, a este problema. Efectivamente, es decir, hay mucha gente que reclama el área de la nutrición como propia y que de alguna forma la achaca falta de profesionales, que es posible que sea así, ¿no? Pero la medicina preventiva también tiene una especialidad y es compleja. No cualquier persona que no tenga experiencia en programas de prevención puede apuntarse a la medicina preventiva. Por tanto, yo diría que es evidente que la obesidad es un tema de nutrición, pero sobre todo es un tema de prevención, de medicina preventiva. Desde pequeños, ¿no?, tenemos que actuar, fundamental. A lo mejor antes de la concepción, mira que te digo, antes de la propia concepción.
según lo Ajá. tanto, si vemos que las mujeres en edad fértil o durante el embarazo la obesidad no se controla, es muy difícil que se controle. Bueno, pues vamos a pasar también a ver si nos puedes ayudar, porque aquí en el ámbito que nos oye mucha gente son profesionales, sabes, estamos en la red de LinkedIn emitiendo y son profesionales del sector agroalimentario. Hay una comunidad pues muy grande y hay pues de gente que trabaja en laboratorios, en empresas alimentarias que generan esa publicidad que nos puede inducir a comer determinados alimentos que a lo mejor no son los más adecuados, ¿no? En exceso por lo menos, pues hay aquí responsables de calidad, responsables de I+D+I que hacen que esos alimentos estén más ricos o nos llamen la atención para comprarlos más. El objetivo de las empresas es ser rentables, ¿no? Hay nutricionistas, hay gente de la administración, es decir, al final tenemos un perfil profesional. Dentro de nuestro papel, nos metemos dentro del responsable de calidad de la empresa con su gerente pidiendo resultados. ¿Podemos hacer algo desde nuestra situación? Porque a lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo podemos intentar mentalizar, no sé, es decir, podemos hacer cosas para un poco entre todos mejorar, ¿no? En esta situación que nos enfrentamos. Hombre, yo creo que, ya hablando de LinkedIn, es una red profesional y por tanto es quizá el sitio más adecuado para que los profesionales hablemos entre profesionales. Porque al fin y al cabo no se trata de muchas veces de grandes diferencias, ¿no? Pero uno puede, en un momento determinado de su carrera, acabar en la industria alimentaria como puede acabar en la consulta privada o en el servicio público, ¿no? Las personas somos las mismas. Tenemos una formación parecida, más o menos parecida, pero somos muy, digamos, las mismas. Yo cuando hablo a nivel, por ejemplo, de nutricionistas, pues he conocido nutricionistas que están en atención hospitalaria, otros que están a nivel de hospitales, a nivel de red más primaria, consulta privada, o que están en la industria, o que están en la administración. Las personas son las mismas. Incluso a lo largo de su trayectoria profesional, estas personas van evolucionando y cambiando de trabajo. Por tanto, yo creo que el diálogo entre nosotros es fundamental, porque al final somos personas, somos profesionales y todos hemos pasado más o menos por niveles de formación semejantes o parecidos, ¿no? Y tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que discutir y hablar. Y yo creo que en el diálogo a este nivel es donde realmente se pueden conseguir cosas más importantes. Por tanto, ahí te felicito porque es una red para mí que yo no la utilizo tanto porque, bueno, en redes sociales yo estoy muy poquito, pero la verdad que sí que la encuentro muy interesante. Diálogo. Yo creo, y es verdad que esta red, yo lo digo por experiencia, lo que permite es el diálogo y el diálogo sano, constructivo. Yo, la experiencia que tengo, aquí hay muchos profesionales y mira, esta comunidad que sigue los directos para aportar valor, ¿no? Aquí lo que buscamos es aportar valor, enriquecernos y mejorar, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel, en este caso, ¿no? de la sociedad. Entonces, lo de diálogo, ¿no? Yo me quedo con esa palabra diálogo, ¿no? Que es lo que tenemos que favorecer entre personas. Aquí hablamos mucho también de que esto va de personas, ¿no? En la red, aquí hay personas y esas personas no dejan de ser esas personas. Y yo en seguridad alimentaria hablo mucho también de integridad, que hay que ser íntegros en nuestro trabajo, es decir, hay que defenderlo delante del gerente. Pues yo, a lo mejor en la nutrición igual, hay que tener una integridad y hacia dónde vamos también depende de nosotros. Claro. Hombre, es evidente que todo el mundo, pues cuando está satisfecho con su trabajo y cuando tiene un buen sueldo, pues es evidente que uno tiende a defender los intereses corporativos, pero eso no quita a que pueda haber ese diálogo y esa reflexión necesaria entre profesionales, ¿no? Esta búsqueda de soluciones y de alguna forma también de responsabilidades. No se trata de emprender guerras ni discusiones que no llevan a ningún lado, sino de establecer diálogo. Yo siempre estoy por la comunicación, por la convergencia de proyectos y bueno, solamente en algunos casos sí que hay que tomar decisiones más drásticas, pero en general casi todo se llega por el diálogo.
Vamos a hablar de comunicación, si te parece. Tú eres una persona que comunicas bastante, ¿no? Además hay mucho tuyo en Internet, aparte de esas 800 publicaciones científicas, de 70 libros, de 485 artículos científicos. Entonces, ¿quién mejor que tú, por ejemplo, una de las personas que podemos hablar de rigor científico, ¿no? Además, en estos días donde tenemos unas redes sociales donde, aunque creamos, y los profesionales así lo creemos, que tenemos que apostar por el rigor científico. Pero, ¿qué es lo que se hace viral? Pues lo que le ha funcionado a mi prima, a mi vecina, cosas que no tienen ningún sentido para nosotros, ¿no? Pues es lo que al final puede llegar a creerse la gente, ¿no? Que es el peligro, y no ese estudio que ha tenido una trayectoria de 20 años y ha dado una conclusión clara, y eso no es lo que la gente cree. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Aquí yo, por ejemplo, mi granito de arena es defender eso dentro, hago directos de divulgadores. Entonces, pero intento un poco variado para decir, oye, es que yo creo que divulgas sin rigor o con rigor, para un poco defender un poco ese rigor científico que tenemos que tener, ¿no? Como profesionales, ¿no? Y especialmente en estas redes, ¿no? ¿Cómo ves todo este tema que tenemos ahora con esas tecnologías? Hombre, son una oportunidad, ¿no? Son una oportunidad cuando se utilizan bien. El problema es que muchas veces se utilizan para adquirir una cierta notoriedad o acumular seguidores o likes, ¿no? Es decir, yo no he estado, yo no he hecho investigación para que, digamos, mucha gente me conozca. He hecho investigación porque entendía que era la forma que yo tenía para mejorar el conocimiento y comunicarlo, ¿no? Y de algún modo, pues todo esto ha llevado pues que la gente cita los trabajos y esto pues hace que al final se conoce, se divulgue, ¿no? Y vaya cambiando un poco el conocimiento y las consecuencias de esto. Pero muchas veces yo veo pues que es un poco de postureo, ahora digo esto, ahora digo aquello, ahora me invento un alimento, ahora pongo el desayuno por los suelos y meto unos garbanzos para desayunar o un aguacate, y luego critico la leche, luego critico el gluten y tal. Total, esto es armar ruido. Es decir, tenemos una alimentación en gran medida excelente. Somos en España uno de los países con una esperanza de vida más grande del mundo. Y se ponen en duda aspectos de la dieta mediterránea que han funcionado, que nos han situado en el liderazgo pues, de indicadores sanitarios de todo el mundo, ¿no? Los indicadores Bloomberg, ¿no? Por tanto, hombre, claro que se pueden mejorar las cosas, pero hombre, por favor, no me cambiéis el desayuno, no me lo quitéis, no me hagáis que la gente esté ayunando todo el día o no me pongáis aguacate todos los días en el desayuno o quinoa al mediodía, pero por el amor de Dios, ¿qué estáis haciendo? Cargando el sistema. Claro, estáis cargando el mundo. ¿No os dais cuenta de que esto tiene un impacto medioambiental tremendo? Además, claro, es que al final no tenemos que ver solamente por nuestras colesterol o nuestros triglicéridos, que por supuesto son muy importantes, pero es que el global es lo importante, la cultura es lo importante, el medio ambiente es lo importante, la salud es importante y la economía. Estamos vendiendo productos que son inasequibles para la gran mayoría de la población. Entonces, ¿qué estamos? Dando una alimentación para 4 ricos que tienen recursos y el resto que se apañen como puedan. ¿Es esto nuestra misión en las redes sociales? Pues, que no puede ser, no puede ser, ¿no? Y por desgracia, mucha gente le está entrando dudas. exacto. Y al final el medio ambiente es muy importante. Yo no me voy a meter con ningún alimento en particular. Quiero que se vea como algo global, pero tenemos que tener en cuenta pues, cuánta agua consume un alimento frente a otro o cuál es el impacto medioambiental de este alimento o por qué este alimento está ocasionando pues, una deforestación en determinadas zonas del planeta. Todo esto es importante, porque al final no se trata solo de nuestra pequeña aldea, sino que tenemos que mirar globalmente y transversalmente la alimentación. Y que tenemos que mirar, no mirar solo nuestra aldea,
y luego consumir de fuera de la aldea, ¿no? Que al final miramos nuestra aldea, pero consumimos fuera de la aldea, ¿no? Que tenemos también que mirar un poco por nuestra aldea. La quinoa de Perú y de Bolivia, el salmón de Noruega o de Chile, el panga de Vietnam, los kiwis de Nueva Zelanda. Vamos a ver, vamos a sentarnos y a construir una alimentación que esté basada en nuestro modelo productivo y en nuestros recursos y en productos locales. Si no estamos realmente, y ahora pues con todo el tema del cerdo, por ejemplo, bueno, es un sinsentido. Y esto es una causa importante de los problemas climáticos que estamos viendo, que a nadie le quepa la menor duda, ¿no? Aproximadamente la actividad alimentaria repercute aproximadamente en un 30% en las emisiones de gases con efecto invernadero. Pero la alimentación y la agricultura consumen más del 70% de los recursos hídricos del planeta, más del 70%. Por tanto, vamos a pensar un poco con la cabeza. Pues pasando del rigor científico, ¿no? de estos mensajes, ¿no? que nos deberían de llegar, vamos a hacer un poco de ejercicio de autocrítica, si te parece, Luis. Un poco la actual comunicación que tenemos en redes, ¿no? Que es lo que más se mueve, en las WhatsApp, en los Facebook, en todos estos y en lo que esté por venir, no son las administraciones, no son las sociedades científicas, no son científicos de larga trayectoria, son personas y personas jóvenes. Y eso tiene un gran peligro. Un gran peligro que esa persona puede estar acertada o no puede estar acertada. O buscar, como dices tú, buscar ese protagonismo o buscar ese hueco que está buscando o ese patrocinador que al final le pague y entonces ya diga mensajes buenos, ¿no? Habrá de todo, ¿no? En este mar. Pero eso es muy peligroso, ¿no? Además, como tú decías en uno de los vídeos, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con no hacer caso a chiflados con mensajes como, por ejemplo, que la alimentación va a curar el cáncer, ¿no? Yo te oía en algunos de los vídeos que es muy peligroso, ¿no? Porque la gente puede llegar a creerse mensajes muy peligrosos. Pero, ¿qué podemos hacer? Porque yo este tema lo he hablado de sociedades, de administraciones y parece que no acabamos de lanzar. Y esto no es de personas, ¿no? Es decir, yo como Luis no puedo porque no tengo tiempo, ya tengo otros proyectos, pero como instituciones y como administraciones esto se podía abordar. Yo, por ejemplo, es una autocrítica que hago hace tiempo, pero que al final no acabamos de entrar. Mientras otros, la policía, por ejemplo, la policía tiene un perfil en Twitter que tiene más de 3 millones de seguidores porque sabe que tiene que estar ahí, que ahí es donde puede detectar peligros. Entonces, a nosotros nos podría pasar en nuestro sector lo mismo, es decir, que hubiese alguna institución, alguna sociedad que un poco lidere, y yo estoy pensando en LinkedIn, porque es una sociedad donde aquí no lidera nadie, ¿eh? Lo bueno que aquí afortunadamente no lidera nadie, no es como en otras redes, aquí no hay líderes en estos temas de momento. Podrían ser las instituciones y las administraciones que den ese paso, ¿no? Entonces, por ahí quiero que hagamos ejercicio de autocrítica, Luis. Pues sí, yo creo que hay que hacer el ejercicio de autocrítica. En primer lugar, incorporando estas tecnologías en la capacitación, en la formación de los nuevos profesionales, por ejemplo, en las universidades, en los ciclos de formación profesional. Y también incorporando lo que se llama community managers en las plantillas de las administraciones, de las universidades, de los institutos de investigación, por ejemplo. Es importante, ¿no? Y tenemos que pensar en ello. A mí que sean jóvenes o no sean jóvenes no me preocupa tanto, pero sí la integridad, sobre todo la integridad. Yo he visto, por ejemplo, en nuestro campo, muchos de estos blogueros o tal, criticar aspectos como decir, no, es que los científicos investigan con dinero de las multinacionales y nos están envenenando, ¿no? Y luego acabar trabajando para Lidl o para Carrefour o para lo que sea. Esto es realmente una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Y por tanto, al final, con este tipo de personas no merece la pena ni sentarse. Pues sí, buenos mensajes así, en temas de educación, ¿no? Igual que están haciendo las empresas también, pues las empresas que son líderes de alimentación en temas de redes sociales es porque tienen un equipo de comunicación con no uno, sino con varios community managers, social media, es decir, que tienen
un equipo que al final hace que estén presentes en esas redes sociales. Yo eso es una cosa que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para poder avanzar, ¿no?, en estas redes. Pues me gustaría hacer un poco de parón para ver un poco los mensajes que hay antes de acabar con la última pregunta, Luis, porque hay algunos mensajes. A ver, voy a mirarlos. Pues hablan un poco de lo que has comentado, un poco también del perfil nutricionista. Habla Rafael de que tenía que haber más presencia, un poco plantea, ¿no?, en el ámbito de los nutricionistas. Miguel Ángel Granado nos dice que la paradoja de los productos ecológicos, cómo pueden estar etiquetados como ecológicos si viajan miles de kilómetros para llegar al consumidor, ¿no? También un poco nos comenta Miguel Ángel Granado, que divulga, ¿no? Es una persona que trabaja también mucho por la divulgación. Miguel Mateo nos dice, ¿crees que podemos mejorar la forma de hacer llegar comunicación a la población, esos estudios e informaciones veraces y rigurosas? Al final, bulos y otras modas parecen imponerse en las redes, ¿no? Nos dice Miguel, también divulgador, que tiene una página, es un químico joven y tiene casi 300 posts escritos, además con rigor, y es una persona que veo que por lo menos cita mucho, ¿no?, lo que hay que hacer, citar a cosas científicas, a artículos, y lo que transmitas que realmente tenga una base. Es que hay gente muy buena, ojo, hay gente muy buena y que está haciendo una gran labor, pero hay otros que son contradictorios. Y aquí nos pregunta Manuel que sobre el tema de fake news. Y yo creo que, mira, es una pregunta que, aunque pregunta sobre los colegios de dietistas nutricionistas que se están haciendo algo, porque yo creo que en el ministerio salió en noviembre, en lo de NAOS, se habló un poco del tema de fake news, que si se está haciendo algo, pregunta sobre el tema de fake news. Claro, porque cada vez va más. Entonces, si sabes tú, si se está haciendo algo del tema de fake news. Yo creo que hay alguna iniciativa al respecto, se está elaborando algún documento, algunas líneas de actuación, pero es muy complicado porque muchas veces estos movimientos los mueven la parte perjudicada, ¿no? Y en realidad no tendría por qué ser la parte perjudicada. Tendría que ser algo, pues, del conocimiento de la administración en sí, ¿no? A mí las fake news me preocupan relativamente, pero lo que me preocupa es cuando se da un mensaje bajo una intención, por ejemplo, nutricional, puede ser más o menos acertada, pero en cambio esto tiene repercusiones a otros niveles, ¿no? A muchos otros niveles, por ejemplo, a nivel productivo, medioambiental. Voy a poner algunos ejemplos para que se me entienda. Yo entiendo, pues, que, por ejemplo, los frutos secos son beneficiosos, pero importar frutos secos de la otra parte del planeta para consumirlos nosotros, cuando nosotros podemos producirlos aquí, no tiene mucho sentido. Igual la quinoa, ¿no? Es decir que la quinoa es un alimento extraordinario cuando en realidad lo estamos trayendo de Bolivia, de Perú, no tiene ningún sentido. O magnificar una fruta, de repente el aguacate. Bueno, es decir, uno tiene una piscina en casa de 10 metros por 3 y 1,5 metros de profundidad y el agua que mete en la piscina sirve para cultivar 25 o 30 kilos de aguacates. La gente esto no lo piensa. Y la gente da mensajes con toda tranquilidad, sin tener ni la más remota idea de aspectos básicos de la agricultura. Como no conocen los sistemas de ganadería, cómo se están produciendo los alimentos, ¿no? Y se atreven a hacer recomendaciones y cambios así que tienen repercusiones impresionantes sobre nuestro territorio, sobre los sistemas productivos, los recursos hídricos, el impacto medioambiental, etc. Yo creo que hay, en cierto modo, hay algunas recomendaciones que son, hasta desde el punto de vista, digamos, punibles, podrían considerarse hasta digamos, de buscar responsabilidades, ¿no? Llegará algún día que se empezará por este camino. Seguro, sí. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Ya pasamos a la que tengo previsto hacerte. Nos pregunta
Ángeles Garrido, que qué opinas sobre la alimentación de precisión para aumentar la calidad de vida en pacientes que sufren enfermedades y para impulsar en la sociedad una longevidad con más calidad de vida y disminuir el riesgo a sufrir enfermedades en edad avanzada. Y luego, bueno, añade, ella trabaja en temas de Big Data, de si se está apostando por el Big Data en la nutrición y en la medicina preventiva. 2 preguntas, no una, 2 preguntas. Big Data realmente se está siendo utilizado para generar información, no tanto a nivel de investigación, que también están empezando, hay algunos artículos interesantísimos, pero sobre todo las propias corporaciones, la industria lo está utilizando para ver perfiles de consumidores, para ver cómo orienta su publicidad, su marketing, los nuevos productos. Es una fuente hipervaliosa y estoy seguro que en el futuro no haremos encuestas alimentarias, sino que haremos este tipo de análisis a partir de estas bases de datos secundarias. Respecto a la nutrición o medicina de precisión, mira, yo estoy de acuerdo en que es una línea importante de trabajo, pero el problema es que en una familia tú no puedes decir a uno que coma, que puede tomar todo el pescado que quiera, al otro que no puede tomar esto, porque al final la alimentación no es algo individual de precisión. La alimentación es algo, por lo menos familiar, sino casi de país, ¿no? No podemos pretender que algo, digamos, tan social como es la alimentación y tan familiar, tan global, se convierta en que uno llega y dice, no, yo calamar no, yo cacahuetes no, yo no sé qué tal. Al final, es que los camareros se vuelven locos tomando notas, ¿no? Que el 99% de la población se inventa alergias o intolerancias solamente pues, para satisfacer a los comensales que nos rodean y un poco dar la nota, ¿no? A nivel de investigación yo le veo un gran futuro, a nivel práctico sinceramente no le veo mucho futuro. Se ha invertido muchísimo dinero en todo el proyecto, vamos, no hay en relación con la nutrición. Hace años pensábamos que la genética, el genoma nos iba a ser capaces de predecir las enfermedades y la interacción entre alimentación y perfil genético, pero realmente no ha sido así. Y ahora lo que no hemos podido responder a través del genoma lo estamos intentando responder a través de la microbiota, ¿no? Parece que la microbiota nos va a decir todo, pero tampoco va a ser así. Por supuesto que vamos a conseguir a lo mejor mejorar los perfiles de bacterianos y de hongos, virus de nuestra microbiota, a través de la alimentación o incluso a lo mejor a través de sustancias como los polifenoles, etcétera. Pero de ahí a modificar completamente nuestra salud va a ser complicado. Va a ser complicado porque va a ser muy difícil de manejar, ¿no? Desde un punto de vista práctico. Pero es evidente que existe un acervo de ciencia brutal y que tenemos que seguir investigando porque hay muchas cosas que no sabíamos y que tienen una importancia fundamental en la alimentación, ¿no? Todo el eje del cerebro, del sistema digestivo y microbiota es fundamental, ¿no? Y que es fácil para entender muchas cosas que hasta ahora no entendían, como la propia resistencia, por ejemplo, a la pérdida de peso. Yo me vuelvo un poco a lo que decías al principio, ¿no? Que no hay una única causa, ¿no? Y no habrá una única solución, ¿no? Que has hablado de hábitos, has hablado de aspectos sociales y al final es un conjunto, ¿no? Que es ese entorno, yo no sé si lo denominabas también entorno, ¿no? Que la solución no estará solamente en esa alimentación, ¿no? Y la economía también es importante porque estamos haciendo un modelo alimentario pues, para gente con muchos recursos económicos. Y es decir, que de alguna forma estamos haciendo algo para una minoría y lo que nos interesa es reducir las desigualdades, no aumentarlas. Nos interesa que en nuestra sociedad haya pues gente menos obesa y que en realidad el índice de masa corporal
se reduzca un poco todo a la izquierda. No que las personas que ya están más delgadas, pues sigan un poco más delgadas o mejor alimentadas. Este no es el objetivo de la nutrición y de la salud pública. Bueno, pues me gustaría acabar. Si tenéis más preguntas, mira, le podéis ver a Luis en el Congreso de Nutrición de marzo, del 11 al 13 de marzo. Os dejo la página para que le echéis un vistazo, porque como Luis hay más de 60 personas ponentes que yo voy a hacer unas exposiciones donde vamos a aprender mucho. Quería preguntarte ya no pensando en el ámbito profesional, sino en el ámbito del consumidor, ¿no? De consumidor a pie. Todos somos consumidores, pero gente que no tenga ningún conocimiento técnico y se deje llevar a lo mejor incluso en ocasiones por esos mensajes virales con poco rigor, ¿no? Que podemos encontrarnos. Lánzanos tres mensajes, ya no te hablo de alimentación, ¿no? En lo que tú dices tú, o hábitos, o cómo podemos mejorar un poco nuestro entorno, nuestra alimentación, nuestra calidad de vida, la sociedad en general, con tres mensajes que nos puedas lanzar, Luis. Hombre, yo creo que nuestra alimentación tiene que ser, en la medida de lo posible, consciente. Esto significa con una mente despierta. No estoy hablando de mindfulness, pero sí que estoy hablando de ser consciente de lo que estamos comiendo, ¿no? Y hacernos una pregunta sobre de dónde viene esta alimentación, este alimento, ¿no? y nuestros hábitos. Basar nuestra alimentación en alimentos producidos en la medida de lo posible localmente. Productos que no han sufrido grandes transportes, que se han producido en una estación y no fuera de la misma, sino dentro de una propia estación, ¿no? Y alimentos en los cuales predomine el mundo vegetal sobre el animal. Siempre es mucho más eficiente comer vegetales que comer animales que han comido vegetales. Por tanto, desde un punto de vista lógico, básicamente es pensar en nuestra salud, por supuesto. Tenemos que alimentarnos mejor, tenemos que prevenir la obesidad y otras patologías, fundamental. Pero proteger también nuestro medio ambiente, el planeta. Sin planeta no hay alimentación posible. Y, por supuesto, defender nuestra cultura, nuestra dieta mediterránea, lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. O sea, somos capaces de pasar por este mundo y renegar de todas nuestras tradiciones ancestrales y familiares. Y luego pensar también en que todos podamos subirnos al carro, no solo los 4 elegidos, sino toda la población. Por lo tanto, pensemos en el conjunto de la población. Y bueno, con estas, no sé si son 3, 4, 5, 6 recomendaciones. Las podemos agrupar en tres, ¿no? Un poco más en lo personal, medioambiental, dicho, y en las tradiciones, ¿no? Un poco en lo social. Yo creo que son... Efectivamente, ¿no? Este sería un poco el mensaje final. La Sí. alimentación es muy importante, no es territorio de ningún profesional en especial. Es evidente que nos hacen falta más nutricionistas en el sistema, es evidente. Nutricionistas formados, pero también tenemos que trabajar conjuntamente con ingenieros agrónomos, con tecnólogos de alimentos, con médicos, farmacéuticos, veterinarios. Al final, estos son los profesionales de la cadena alimentaria, ¿no? Y conviene trabajar todos conjuntamente. Y yo creo, hablabas de esperanza de vida, y yo creo que somos un ejemplo, ¿no? De cara afuera de España. El otro día hacía una entrevista a Leo Pichuri, que es de Argentina, y nos daba la enhorabuena de la esperanza de vida. Y dice, es que llega hasta aquí, llegamos a otros países del mundo, y dice, es que es el primer país que no sé, hablaban de más de 90 años, yo no sé la edad que ha salido, pero que somos un ejemplo de alimentación, ¿no? Que yo creo que eso tenemos que, como tú lo has liderado, ¿no? Todos estos temas, tenemos que mantener ese ejemplo. Yo creo que no hay que estropearlo, y hay que seguir poniendo el énfasis en otros aspectos que hemos visto, ¿no? Como son el medio ambiente, que el cambio climático nos acecha y está todos los días en primera plana, y por supuesto también la parte cultural. No renunciemos a nuestra propia cultura. Y de algún modo, si el informe Lancet de la OMS nos sitúa como el país con más expectativa de vida en el 2030 y poco, el Instituto Goldberg también de Naciones Unidas nos sitúa como
el país más sano del planeta ahora. Por supuesto que podemos ir mejorando, pero no destrocemos lo que ha llegado a estos niveles, ¿no? Porque si lo destrozamos vamos a empeorar seguramente. Y, por tanto, es evidente que hay que conservar lo bueno y cambiar las cosas que no sean tan buenas. Pero no decir que todo está fatal, porque somos los mejores. Pues la frase, somos los mejores. Pues Luis, muchas gracias por haber estado aquí en el directo. Un verdadero placer, ¿no? Haber charlado contigo, todos los mensajes que nos has trasladado. De aquí sacaremos recortes, yo creo que muy interesantes para poder difundirlos, ¿no? Con ese rigor que hablábamos. Y nada, que nos veremos en el Congreso. Pues yo también estaré por allí y nos saludaremos en el Congreso. Gracias, Luis. Nos vemos en Zaragoza, que es una ciudad magnífica. Y a mí me ha tocado dar la conferencia de clausura, que el problema es que muchas veces la gente ya se va corriendo el fin de semana, sale corriendo. Yo sí que ruego a la gente que venga que se quede hasta el final, porque nos vamos a disfrutar también intentaré por lo menos que disfruten un poco con mi conferencia de clausura. Pues sí, yo seguro, yo estaré allí. Pues nada más, agradecer a todos los que habéis estado al otro lado. Ha habido más de 20 personas, estaban durante el directo desde el principio. Agradeceros y que mañana os invito también a un nuevo directo de Ángel Ríos, que nos va a hablar de nanopartículas, que también estará en el Congreso de Nutrición. Gracias y hasta mañana. Muchas gracias.